Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a Tirar un Pocos Minutos. Estamos en la clase número 3 con el doctor Daniel Schickel, conceptos fundamentales de Lacan. Y bueno, hoy vamos a hablar de la fórmula del fantasma. Es un tema que trataremos de abordar de la mejor forma posible. Primero que nada, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, recuperándome de una caída de un techo, pero bueno. Híjole, bueno, parece que eres inmortal, Daniel. Bueno, esperemos que nos No, no compartas creo. hasta siempre el conocimiento. Bueno, vamos a hablar hoy del fantasma, que cabe recalcar en ese sentido que ha habido algunos puntos importantes sobre la traducción, porque realmente se pudo haber traducido como fantasía, pero que fue importante por las nociones del pensamiento y, digámoslo, el lenguaje francés, traducirlo en fantasma. Y también para distinguirlo de Freud, porque realmente Freud utilizaba el término de fantasía, que en alemán se dice fantasy. Bien, pues comenzando con esto y dando por hecho que el concepto de fantasma pues fue apropiado en Francia precisamente ya para la teoría psicoanalítica y no como en el castellano, que fantasma es un espectro, es por ahí una aparición, sino que ya en Francia tiene una connotación meramente de la teoría psicoanalítica. Pues comenzando con esto, te preguntaría, Daniel, ¿qué es el fantasma? Y por favor, que nos comenzaras a introducir este tema. Sí, encantado. Yo creo que para poder entender qué es el fantasma, lo mejor es tomar la definición que da Zizek, basado justamente en la obra de Lacan y el espero que le hace Lacan, que sería la Sí. condición de posibilidad del deseo, ¿no? O sea, Ok. ¿qué hace posible que deseemos? Es Ujú. algo que tiene que ver con el objeto A, ¿no? Con eso Sí. que está perdido, caído. Ujú. Hay algo en el campo de la experiencia que viene a ocupar su lugar y funciona como causa de deseo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que como causa de deseo es poca cosa, dice Lacan, Sí. realmente es algo en el otro que genera ese deseo, ¿no? Por eso el objeto A él lo diferencia en varias categorías, retoma algo de lo que era el concepto de objeto parcial de Freud, ¿no? Ujú. En Freud, por ejemplo, como objeto parcial las heces o el pecho materno, pero Ujú. Lacan agrega, por ejemplo, la mirada y la voz, que suelen ser justamente mucho más importantes, como podemos observar, por ejemplo, en la poesía referida al amor, siempre lo que enamora es algo del Ujú. orden de la voz o del orden de la mirada, ¿no? Sí. Él, Lacan lo llama objetos porque Sí. tienen este carácter de ambos sectores, o sea, es algo que se da entre dos, ¿no? Entre yo y el otro. El Ujú. otro que aparece en el campo de mi experiencia, aparece como Sí. portando algo en él, que es Ujú. lo que determina o causa mi deseo. Pero como eso que hay en él que causa mi deseo es un misterio para mí mismo, porque en realidad tiene que ver con encajar con ese vacío que se genera en el sujeto para dividirlo, entonces no puede presentarse de una manera directa. Si se presentara de manera directa angustiaría porque sería como taponar esa falta y eso haría perder la propia subjetividad, sino que Sí. es algo que tiene que mantenerse a distancia y cubierto por una especie de velo, ¿no? Entonces el fantasma sería como el velo que se interpone entre el sujeto y ese objeto A, que es el objeto causa de deseo. Ok. Eh, por eso ese marco, para Lacan, estaría representado por elementos tanto simbólicos como imaginarios. Tendremos que explicar en algún momento qué es lo que entiende Lacan por simbólico e imaginario, pero a grandes rasgos, digamos, lo simbólico tiene que ver con el lenguaje y lo imaginario tiene que ver con la experiencia, Sí. tanto las experiencias externas, las sensaciones, como los sentimientos, ¿no? Ujú. Entonces, Lacan señala en el texto en el seminario que dedica a la angustia que lo que angustia es la presencia del objeto A, ¿no? Ok. Y esa angustia es el único sentimiento que no miente. O sea, todo esto está interconectado, ¿no es cierto? Pero esa angustia hace justamente que la relación con el objeto A sea una relación complicada. O sea, Ujú. por un lado tiene que estar presente para generar deseo, que no Ujú. desearíamos, no tenemos algo que nos oriente en el deseo, pero Sí. por otro lado no tiene que estar tan presente, digamos, sino que hay que mantener frente a él una distancia. Y lo Mm. interesante es que Lacan plantea que esa distancia que nos separa del objeto causa de deseo
es lo que organiza el campo de nuestra experiencia. O sea que lo que sería para Husserl, para la fenomenología, por ejemplo, la experiencia pura, ¿no? Las sensaciones y sentimientos que Sí. tenemos, que nos dan acceso al mundo externo y a nuestra propia interioridad, Ujú. estaría de alguna manera marcado, delimitado por esa distancia que establecemos con respecto al objeto A. Es un concepto bastante complejo, interesante, pero tiene que ver con la organización del espacio perceptivo, ¿no? De cómo percibimos las cosas, porque para Lacan la manera en que nos relacionamos con el mundo siempre está relacionada con ese marco que está dada por identificaciones, objetos de amor y objetos de rivalidad, básicamente. Eso sería lo que arma ese marco que es el fantasma. Voy a mostrar la fórmula del fantasma, como él la establece en el Sí. grafo del deseo, Ujú. a ver si esto permite entenderlo un poco mejor. Ok. Tenemos ese barrado, losange A, ese losange o diamante, ¿no? Como se Ujú. usa, que ya lo habíamos visto, ¿no? Lo habíamos visto cuando hablábamos de la lógica modal, ¿no? La Sí, lógica modal es utilizar como símbolo de lo posible, pero no es el caso exacto. en la fórmula lacaniana. La fórmula lacaniana, ese rombo que Ajá. estaría entre el sujeto barrado y el objeto A, sería lo que sirve de vínculo y al mismo tiempo de pantalla separadora, ¿no? Entre el Ok. sujeto y el objeto que es Sí, causa de su deseo. sí, el velo que mencionabas. Ajá. Ese losange lo desarrolla de esta manera, como Ujú. que significaría el sujeto y el A, o sea, la conjunción de los dos, el Sí. sujeto o el A, o sea, la Ajá. disyunción entre los dos, que el sujeto incluye al A y que el A incluye Ajá. al sujeto, y que Ujú. por lo tanto se puede establecer como una relación de equivalencia lógica, en el sentido de que solo existe el sujeto si existe objeto A y solo existe objeto A si existe sujeto, ¿no? Ujú. Porque míticamente, como te decía antes, el objeto A es concebido por Lacan como aquello que está perdido, ¿no? Eso que se va perdiendo en el vínculo con el otro materno para que se pueda generar la individualidad, ¿no? La individualidad de cada uno. Individualidad que en realidad no es nada hasta que no empieza a generarse toda una serie de identificaciones que nos definen y que nos permiten decir lo que somos para nosotros mismos y para los demás en función del lenguaje, ¿no? Pero muchas veces Lacan habla de ejemplos como la placenta, el pecho materno, ¿no? Todo eso que eh, funcionaba como estando entre, ¿no? Entre el Ujú. niño y la madre o entre el niño y alguien más, y Sí. que cae, ¿no? Como desecho, y sin Ujú. embargo deja ese hueco que hace que la presencia de algo que encaje en ese hueco se convierta en la causa de nuestro deseo, que para él siempre es poca cosa, ¿no? Lo que debe descubrir, en todo caso, el neurótico, es que no debe elevar ese objeto a través de un proceso de encubrimiento sublimatorio, ¿no? Como Ujú. dándole el carácter de los atributos más excelsos, que es algo que Ujú. hacemos naturalmente para taponar justamente la poca Ujú. cosa que es lo que nos causa el deseo, ¿no? Como Ok. te decía en algún momento, uno Ujú. puede sentir activado su deseo simplemente porque ve Ujú. unos ojos celestes, o la pantorrilla bien moldeada de una mujer, o que sea rubia, como pasaba con el caso de Soldán, que Sí, sí. mencionaba hace unos artículos. Este, eso no sería el objeto A, sino que sería lo que aparece dentro del fantasma, viniendo a ocupar el lugar de ese vacío que es el objeto A, ¿no? Tenemos que confundir el objeto A como la falta con el objeto causa de deseo que viene a ocupar el lugar de esa falta. O sea que el Ah, concepto ah, de objeto A es un poco ambiguo, ¿no? Por un lado representa el objeto causa de deseo, que es inconsciente, porque nosotros no sabemos qué es lo que causa nuestro deseo, sí. porque Precisamente te sí, quería preguntar eso, Daniel, ahorita que lo mencionas, porque creo que se confunde bastante. El objeto A es una abstracción, es decir, lo que tú mencionas de la rubiedad, los ojos azules, la pantorrilla bien definida, XY, lo que sea, cualquier característica, sirve como la representación del objeto A, pero no es el objeto A en sí mismo. claro, No. un lugar de él, porque Sí. el objeto A en realidad no puede aparecer frente a los ojos.
Cuando algo en el campo de la realidad aparece como siendo el objeto A mismo, eso tiende a ser rechazado porque es causa de angustia, no de deseo. Ok, Por eso tiene que haber otra cosa que sea un símil o un sustituto de ese objeto A perdido sí, para sí, usar el deseo en el sujeto, ¿no? Pero al ok, mismo tiempo tiene que mantener cierta distancia con ese objeto y tiene que cubrirlo con un velo que está determinado por ciertas características imaginarias y simbólicas. ok, Por eso siempre cuando se causa el deseo en alguien, en el proceso de enamoramiento, por ejemplo, el otro aparece como teniendo las características más sublimes, ¿no? Decimos lo sí, sí, mejor de esa persona, cuando en ajá, realidad lo único que causó el deseo es una mirada, una voz. O sea, claro, algo que siendo del orden de lo sensorial, sin embargo, no es algo que definiremos como un objeto material, ¿no? claro, Pero que es esa presencia, ¿no? Esa presencia de algo perdido que se recupera ahí, ¿no? Que puede ser la mirada de la madre, que se ve reflejada en la mirada de una determinada mujer con la que nos encontramos, o puede ser, bueno, alguna cosa de la experiencia infantil que se recupera en ese momento, ¿no? Como pasa con cuando Marcel Proust habla de esos recuerdos que se generan por la presencia de algo que es idéntico, o en nuestra experiencia aparece como idéntico a algo del pasado, ¿no? Y ahí es como que se arma una especie de túnel del tiempo, ¿no? Donde conectamos el evento presente con el evento anterior y de pronto aparece como teniendo una característica que trasciende el espacio y el tiempo, ¿no? Es complejo esto, pero lo sí, quería sí, sí, tomar como analogía, ¿no? Porque en última instancia, cuando se hace el proceso de análisis, se habla de atravesar el fantasma. Eh, ujú, el atravesamiento del fantasma tiene que ver con eh, comprender los contornos del fantasma y qué es ese objeto A que el fantasma está velando de alguna manera, ¿no? Pero no es que el fantasma pueda desaparecer, porque si desapareciera, desaparecería nuestra experiencia del mundo. O sea, para que tengamos un mundo, para que haya un mundo vivido, tiene que existir esta distancia con el objeto A, que es a su vez cubierta por ese velo que es el fantasma, que está generado tanto por cuestiones del orden de lo imaginario, sensorial, como por cuestiones simbólicas. claro, Básicamente lo que Lacan señala como imaginario simbólico ahí es, bueno, el otro, como tesoro de significantes, el nombre del padre, el falo simbólico, ¿no? Por lo menos así lo presenta antes de que el falo sea sustituido directamente por el objeto A, como objeto a causa de excelente, deseo. de maravilla. Eh, Sí, yo creo que será importante hacer esta distinción, Daniel. Como bien mencionábamos al iniciar, pues fantasma viene más del sentido de la fantasía, ¿no? Regularmente yo creo que entendemos la fantasía fuera de los términos psicoanalíticos como el desear que algo pase e incluso imaginarlo, ¿no? Imaginar como si eso pasara. Y yo quisiera, si pudieras, y me parece prudente, pues que se hiciera una distinción, cómo es la fantasía fuera de la teoría lacaniana y cómo es el fantasma en ese sentido. Es decir, cuál es la diferencia elemental entre imaginarnos que algo pudiera pasar y que nos gusta, ¿no? Y el fantasma, específicamente como lo que mencionas, un velo que cubre el objeto A. ¿Cómo sería y una la diferencia? diferencia sería que fundamentalmente la fantasía ya aparece dentro de ese marco, es el marco de nuestra experiencia vivida, ¿no? Nosotros podemos, por ejemplo, soñar con encontrarnos con la mujer de nuestros sueños, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Ujú, Desear, imaginar, hacer con la mujer de nuestros sueños, que no sabemos en realidad qué es. Porque ujú. generalmente cuando uno se encuentra con lo que causa el deseo, generalmente la persona que porta ese objeto A no tiene nada que ver con lo que nosotros pensábamos que era nuestra ideal, ¿no? Entonces acá también se mezcla la cuestión de lo que sería el yo ideal y el ideal del yo, ¿no? Ujú, El ideal del yo tiene que ver con una cuestión simbólica, ¿no? ujú, Y el yo ideal tiene que ver con algo imaginario. Con el caso ujú, de el deseo pasa exactamente lo mismo, ¿no? Con respecto al otro, porque el otro es un otro yo. De hecho, ujú. Lacan empieza a utilizar el término A, como vos lo señalaste en la clase anterior, como refiriéndose al pequeño otro, ¿no? Al otro imaginario, que se presenta frente a mí y que identifico como un prójimo, ¿cierto?
Lo que Ujú, pasa es que con el tiempo Lacan se da cuenta de que lo importante no es ese otro, sino lo que hay en el otro para generar en mí un efecto, ¿no? ujú. Eh, Fundamentalmente un efecto de deseo. Pero también puede ser un objeto de rivalidad del otro, ¿no? Porque puede ser que el otro sea el que viene ahí a querer apropiarse de aquello que yo deseo, ¿no? Entonces ahí se genera la rivalidad imaginaria, que es un concepto que toma de Hegel. Sí, Entonces, cuando hablamos de la fantasía en términos coloquiales, eso estaría marcado dentro del fantasma. El fantasma marca los límites de la fantasía, los límites de la sensibilidad y los límites del sentimiento. Entonces, por eso es que Zizek dice que es algo que nos enseña a desear y que sería más bien la condición de posibilidad de todo fantasear, ¿no? O sea, el objeto A siempre va a estar fuera del alcance de lo que podemos llegar a percibir. Lo que pasa es que está funcionando como condición de posibilidad, igual que en Kant, por ejemplo, las categorías o el espacio y el tiempo eran condiciones de posibilidad de conocimiento, ¿no? O sea, era algo que generalmente no tenemos presente, que para poder hacerse presente hace falta una reflexión filosófica, pero que está siempre funcionando cada vez que hacemos un juicio acerca de la realidad. Bueno, cuando nosotros decimos esta chica es hermosa, por ejemplo, de alguien que por ahí para otra persona no posee ninguna característica especial, ahí ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo un juicio cuya condición de posibilidad es el objeto A, o sea, hay algo en esa chica que causa el deseo en mí, ese algo es desconocido para mí, pero yo empiezo a observar los rasgos de esa persona y los califico como rasgos superiores, ¿no? Tiene una belleza sublime y cosas así, ¿no? Cuando en realidad puede ser simplemente, como decíamos, una mirada o una voz, y nada más. Ok, corrígeme si estoy mal. Tras la caída del fantasma, lo que va a venir a pasar es que tú te das cuenta de cuál es el objeto A que precisamente ha estado ahí y entonces dejas de idealizar a la otra persona como perfecta, o estoy equivocado, o ocurre diferente, no sé. Sí, en principio es eso, o sea, cuando una persona está, digamos, demasiado enamorada, por ejemplo, ahí se produce todo ese proceso de sublimación, ¿no? Del otro, del velo que se pone entre los dos y que hace que después, si la relación evoluciona y se da la convivencia, ese velo empieza como a caer, ¿no? Ujú, Entonces puede pasar que la persona sostenga el deseo, o puede ser que el deseo desaparezca. El problema es cuando la persona se niega a aceptar que el deseo desaparece, que desaparece justamente porque se va cayendo toda esa idealización que se había hecho del otro. Eh, lo que pasa es que eso pasa en todo en general, no solo en las relaciones, esas ujú, relaciones que no existen según Lacan, que son las relaciones sexuales, ujú, aunque básicamente ocurre ahí, ¿no? Pero incluso también ujú, pasa lo mismo cuando hay una identificación con un líder, por ejemplo, ¿no? Por ujú. eso se da tanto el lado de las identificaciones, que son también construcciones simbólicas e imaginarias, como del lado del objeto de deseo o de los rivales, ¿no? O sea, aquellos que pueden de alguna manera hacernos sombra en el deseo de poseer lo que produce o genera o es causa de nuestro deseo. Ok, Entonces es la manera como se organiza toda nuestra realidad vivida, todo nuestro mundo vivido, está dado justamente por el marco del fantasma. Lacan a veces lo compara con lo que sería el marco de una pintura, ¿no? Cuando uno va al museo y ve una pintura, el marco da la ilusión de que más allá de lo que vemos, el paisaje continúa, sigue, ¿no? Ese efecto de marco sería lo que viene a dar también el fantasma, ese efecto de marco que hace que, si bien nuestra experiencia es limitada, aparezca en principio como todo un mundo ahí afuera, ¿no? Por descubrir. Justamente en la psicosis no existe esa distancia, porque no hay extracción del objeto A. Entonces ahí no hay más que una especie de sometimiento al gran otro, como un gran otro completo, y no hay distancia, ¿no? Hay una separación. Cuando hablábamos la clase pasada de alienación y separación, ahí sí. solo habría alienación, y no habría posibilidad de separación. Aunque las dos Ujú, cosas deberían darse simultáneamente, como ya dijimos, ¿no? Entonces lo que separa es esa distancia que se mantiene con el objeto como objeto perdido, como objeto que no puede ser recuperado nunca. Para que esto se entienda un poco mejor, yo también hice otro esquema, sí. que es este.
Ujú. Ahí el sujeto aparece enfrentado al objeto A. El objeto A aparece como la línea del horizonte, ¿no? Donde confluyen todos Sí. los rayos de Ujú, luz, ¿no? ujú, Uno se imagina, por ejemplo, un cuadro, ¿no? Que representa un ujú, paisaje. Hay ujú, un punto al cual se dirige la mirada, ¿no? Ese punto al ujú. cual se dirige la mirada organiza todo el campo perceptivo. Ese Sí. punto sería justamente el objeto A, que está en la línea del horizonte. Si el Ujú, objeto A no está, por ujú, hecho, falta esa falta que es la caída del objeto A, como ujú, pasa, por ejemplo, en psicosis, en el caso Schreber, que interesó particularmente a Lacan, ujú, eh, que suceden son fenómenos imaginarios totalmente desbordados y un ujú, proceso de tendencia a lo infinito. O sea ujú, que esto también nos da lo que sería el marco de nuestra experiencia, de una experiencia finita, limitada, ¿no? Es necesario ujú. que ese objeto esté ahí como algo separado, como algo inaccesible, para que podamos darnos esta posibilidad de movernos en un mundo más o menos coherente, ¿no? En un Claro, mundo que no tiende a lo infinito. Porque en el caso claro. de Schreber, él, por ejemplo, describe experiencias como que Ujú, eh, tenía la presente voz que le hablaba, la voz de Dios, y cuando esa voz callaba, entonces se generaba en él un grito que no sabía de dónde venía, o sea, había toda una desorganización en el espacio, sí. y en la línea del horizonte de pronto aparecía como la generación espontánea de pájaros y de insectos. Es una Ok. cosa totalmente loca, ¿no? Pero que tiene que ver Sí, sí. justamente cuando esta línea del horizonte desaparece porque no está el objeto Sí. ahí a distancia del sujeto como para establecer este campo de la percepción, ¿no? Ok. Complejo, pero me parece que hay un Mm, cuento que es muy interesante, que nos puede servir como una explicación de esto, o una sí. ilustración, que es un cuento de un autor italiano, Dino Buzzati, que Ujú, era del principio del siglo XX. sí. El cuento se llama El Colombre y es muy interesante porque plantea lo siguiente: hay un muchacho, ¿no? que sale a navegar con su padre era pescador, ¿no? Barco Sí. pesquero, y él obviamente está destinado a seguir ese mismo destino, ¿no? Ujú, Ahí tenemos, bueno, la cuestión del nombre del padre, la herencia y demás. La promesa, esto será tuyo, ¿no? Como dice Lacan cuando habla de metáfora paterna. El tema mm, es que cuando están navegando en el mar, el muchacho ve que los sigue una especie de cetáceo, eh, que él lo ve en la línea del horizonte, ¿no? Y los pescadores no lo ven. Y el padre sí lo puede ver, pero el padre le dice que ese colombre que él está viendo, ese pez tan extraño, es algo que es exclusivamente para él, que le va a acompañar solamente a él, ¿no? O sea, el padre también ha tenido el suyo y su hijo tiene a su vez el suyo. Cada uno puede ver el de la propia familia, pero los demás no pueden verlo. Y es a su vez como una especie de marca del destino, porque dice que si te atrapa ese colombre, te va a devorar necesariamente, o sea, es la muerte, ¿sí? Entonces, el muchacho decide irse del puerto donde vivían, con la familia, cuando el padre fallece, se va a la ciudad, pero siente que su vida no tiene sentido, es una vida vacía, claro. porque reconoce que necesita esa vida en el mar, ¿no? De la cual se Ujú, había alejado justamente por temor a ese colombre, que si se encontraba con él, obviamente le iba a devorar. Pero ¿qué hace? Se sube al barco y va navegando por el mar. Fíjate que el mar es claramente una buena ilustración de lo que sería el campo, de lo que podemos llegar a percibir más libremente, ¿no? La línea del horizonte está muy clara y está marcada justamente por la presencia constante de este colombre amenazador, ¿no? Que funciona justamente como el objeto A. Entonces, lo que excelente. dice el cuento es que él está toda la vida evitando el encuentro con ese colombre, con ese cetáceo, ¿no? Una especie de tiburón. Sí. Y cuando llega viejo, ya está cansado, se da cuenta de que ha perdido la vida inútilmente y decide enfrentarse con el colombre. Entonces agarra un Sí. bote y va hacia donde está el colombre, a la línea del horizonte. Y el colombre le habla y le dice, qué tonto has sido porque nunca te has encontrado conmigo, dice. Entonces abre la boca y de la boca sale una especie de perla, ¿no? Que es una representación de la felicidad que le hubiera alcanzado si se hubiera encontrado con ese colombre al que tanto temía.
Ahora, lo que sucede es que cuando encuentran el bote de este muchacho, ya era un anciano, ¿no? Sí. Lo encuentran como retornando a la playa, está nada más que los huesos de este muchacho, y en su mano tiene ese objeto valioso que le dio el Colombre, y es solamente una piedra. Wow, gran Ahí creo que metáfora. está perfectamente representado lo que significa el objeto A para Lacan. Esa piedra que solo valía para él, ¿no? Porque era su objeto de deseo, objeto causa de deseo que no necesitaba ningún tipo de sublimación y justificación, porque era lo que lo hacía desear, pero el cual al mismo tiempo tenía que mantener a distancia permanentemente para poder vivir, porque el encuentro con ese objeto hubiera sido la muerte subjetiva, ¿no? Excelente. Sí, de hecho vas a recordar una conferencia que da Manuel Asensi, un psicoanalista español, sobre Lacan, y él dice que lo mejor que te puede pasar cuando vas a un antro, los que van, y quieren cortejar a una chica, es que te diga que no, porque si dice que sí, se acabó, ¿no? No, no tendría sentido. Y dice, entonces, eso es lo que mantiene por ahí al sujeto insistente y hay una aventura. Yo te haré también la siguiente pregunta. Algunos psicoanalistas mencionan que el atravesamiento del fantasma sería el fin del análisis. No sé cuánto pudieras compartir con eso o cuánto no. Yo estoy a la expectativa de que tú me digas lo que piensas. Y también mi pregunta, siguiendo este matiz o esta línea, sería, ¿qué ocurre en el atravesamiento del fantasma y las relaciones que puedes llegar a tener con los demás? Es decir, una vez que ya, pues ya no tienes este velón. No sé si estoy explicándolo de la forma correcta. Sí, 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 se entiende perfectamente. En Ok. realidad no lo sé porque no creo haber atravesado el fantasma nunca, pero Mm. este, uno nota cierta, digamos, hace un buen análisis, ¿no? Un análisis bien conducido, nota que las cosas empiezan a preocuparlo y angustiarlo menos que antes, ¿no? O sea, Ok. el tema es que esta necesidad de mantener la distancia con el objeto A para que el deseo no decaiga, es al mismo tiempo algo que genera sufrimiento, ¿no? Eh, Hace que cada vez que nos encontremos con el objeto se sufra, ¿no? O sea, por eso la presencia del objeto A genera angustia y la angustia es el único sentimiento que no miente, ¿no? Pero en realidad sería como no hacer que desaparezca ese marco, porque eso sería caer en la Sí, sí, locura, sí. justamente. Sí, sí, sí. Lo que caracteriza la normalidad neurótica es que exista esa distancia que organiza Ujú. el espacio de nuestra percepción y organiza también nuestros sentimientos, pero sería como darse cuenta de que, bueno, cada uno tiene su objeto A, que no tiene que cubrirlo con características que no tiene, porque si lo hace siempre va a ser decepcionado por ese objeto. Justamente cuando uno sobrevive a la convivencia con el otro, ahí se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de que le sigue causando deseos sin necesidad de todos esos atributos que uno le suponía, ¿no? Ahora, si la persona entiende eso como un desengaño, ¿no? Como si el otro lo hubiera estafado, cuando no es así, porque ni siquiera el otro sabe que hay en él que causó el deseo de esta persona, y él tampoco sabe Sí, por qué le causó este deseo. claro. Entonces, ahí es como que tambalea todo, ¿no? Suele producirse la ruptura amorosa y demás. O sea, al otro se lo tiene que tomar tal como se presenta en el campo de la experiencia, o bueno, si no, buscar otro, pero siempre la metonimia del deseo tiene esta característica de estar buscando el objeto A siempre en otra cosa, ¿no? Porque es como la búsqueda de algo absoluto, que lo absoluto en este mundo no existe, entonces siempre se va a estar permanentemente pasando de una cosa a otra. Eso que vos mencionabas se ve muy claro, por ejemplo, cuando Kierkegaard habla del Don Juan, ¿no? La figura del Don Juan, como aparece en la ópera de Mozart. El Don Juan es alguien que busca lo otro de él, ¿no? Por eso ese pequeño A, ¿no? Ese otro. Como él se identifica con lo masculino, busca lo femenino. Pero lo femenino siempre en otra mujer, o sea, cuando logra conquistar a una mujer ya no era ella, sino que era otra. Y así va saltando de una mujer a otra. Y solo se detiene en aquella que le dice que no, o sea, en aquella que mantiene distancia. Lo que Mm. pasa es que el encuentro con esa que le dice que no va a terminar al final en su autodestrucción. Eh, bueno, así funciona por lo menos en esa descripción que hace Kierkegaard.
Porque Kierkegaard dice que nada en este mundo puede ocupar el lugar del absoluto, ¿no? Y eso se relaciona bastante con esta idea de Lacan de que no hay alguien que sea el portador del objeto A, sino que simplemente hay alguien que posee algo que causa el deseo en mí porque encaja con ese vacío, ese agujero, pero eso mismo puede estar en otra persona. Y de hecho, cuando muchas veces el amor se pierde y empieza una nueva relación, no parece haber ningún problema en el sentido de que la persona Sí, simplemente dice, no era él, yo me había equivocado. sí, Es sí, que nunca es él, o sea, porque lo que sí, causa el exacto. deseo no es él, no es el que aparece ahí en el mundo de las representaciones, en el espacio y en el Imaginario. tiempo, sino que Sí. es algo en él que causa el deseo en mí y que puede estar en él o puede estar en otro. Wow, Por sí. eso tiene este carácter metonímico. De hecho, ahora que hablas del absoluto, no sé si fuiste tú o alguien más, me comentaba que incluso al otro semejante no le gusta y le aterra ser el absoluto del otro, ¿no? Cuando lo totalizas, que no es algo agradable, pues. Contrario a lo que se supone o creemos cuando decimos, es que tú eres perfecto, tú eres perfecta, y que pensamos que es algo bueno, ¿no? Que pensamos que es incluso algo, pero que esto puede ser aterrador para el otro. No sé si fuiste tú o alguien más, y si no fuiste tú, pues dime qué opinas de eso. Pero eso sí, eso sí. Justamente en la posición del perverso, digamos, ¿qué es lo que sucede? Que ahí el otro está tomado como sujeto, no como objeto. Esto es muy interesante, creo que hace Lacan es muy interesante porque generalmente se dice que el psicópata, ¿no? Que es Ujú. el que se identifica en las categorías legales con lo que sería el perverso en las investigaciones Sí, psicoanalíticas, sí. lo que hace es objetivar al otro. Y no es así para nada, dice Lacan, sino que lo toma como un sujeto al que él viene a eh, angustiar ocupando la posición de su objeto. O sea, que el psicópata o el perverso es el que se pone como objeto para el otro. O sea, le viene a mostrar que él lo completa, ¿no? Lo cierra y eso hace que caiga en su carácter de sujeto, pero al mismo tiempo lo hace angustiándolo permanentemente, ¿no? Lo tortura. Entonces, justamente cuando uno toma del otro como causa de deseo el objeto que hay en él, digamos, o lo que en él coincide con ese objeto perdido, perdido míticamente, ¿no? Porque está perdido desde el principio, solo ahí tenemos una relación donde el otro no se ve ahogado por nosotros, sino que basta con que el otro nos dé eso que causa deseo en nosotros, de eso periódicamente, digamos, para que se sostenga la relación. Pero si nosotros tomáramos como objeto de deseo a la totalidad del otro, sí, sería algo asfixiante para el otro porque sería lo mismo, estaríamos provocando en él lo mismo que causaría en nosotros la presencia del objeto A, que es la angustia, justamente. Por eso nunca hay que, bueno, no se puede dar esto en términos así de ver, ¿no? Pero sería preferible, digamos, sería mejor que no se tomara del otro más que eso que es rasgo que hace generar deseo en nosotros. Eso puede sostenerse, o sea, la relación con el otro imaginario, ¿no? Su presencia, las cuestiones de las pequeñas batallas cotidianas en la convivencia, ¿no? Que te ocupas lugar con tus cosas en el baño, sacas mi ropa del ropero para Mm, poner la tuya, y mm. Sí. todas esas características que se van dando en la convivencia, si, digamos, se supera la prueba y uno sigue manteniendo el deseo activo, entonces la relación perdura y ahí podemos hablar de amor. Pero si ante la presencia del otro en su realidad cotidiana se desvanece totalmente, ¿no? Esa manera en que lo habíamos percibido como objeto de deseo, bueno, la relación se termina. Y si no se terminara, se volvería problemática para los dos y también sería un infierno, ¿no? Por Claro. eso el análisis lo que tiene que hacerte dar cuenta, digamos, si Ujú. funciona bien, es que no hay nada ahí afuera que sea lo que podría darte la plenitud absoluta, ¿no? Eh, en términos de Kierkegaard sería que le estás dando demasiado peso, demasiada carga al otro cuando lo querés convertir en lo absoluto para vos, ¿no? No puede ser lo absoluto para vos porque eso es algo que nadie
nadie está dispuesto a cargar, ¿no? Sería asfixiante para el otro, ser lo exclusivo, lo absoluto, ¿no? Básicamente Excelente, eso. excelente. De un colega leí, y no sé si tenga relación, hay una pregunta bastante interesante y importante, que sería ¿qué desea el otro de mí? ¿Qué relación podrá tener esto con el fantasma si es que la hay? O si no lo hay, ¿por qué no la hay? Sí, no, es fundamental porque justamente ¿qué me quieres? O sea, la pregunta que consideramos, bueno, en general acá la presenta como dirigida hacia la madre, ¿no? Parte del infans, del niño que todavía no aprendió a hablar, Ujú, sería justamente qué tiene que ser él para el otro, ¿no? Porque el deseo siempre es deseo del otro. Por eso, eso que nos hace desear al otro es algo que está por encima o más allá de nosotros mismos, ¿no? No tenemos que identificarlo como algo interior. Por eso ese concepto de extimidad que tiene Lacan, ¿no? Lo más ujú, íntimo está afuera, ¿no? Por eso también esa discusión que decíamos que hace con esta concepción de pensar al sujeto como una especie de espacio interno cerrado, ¿no? Y con una afuera que sería la realidad percibida. ujú, En ujú, realidad lo más íntimo está afuera. Mi nombre propio no es mío, me lo dio otro. El deseo es el deseo del otro, porque es algo que desea más allá de mí mismo. Ni yo no tiene ninguna función en esto, e incluso se puede ver avasallado totalmente por ese deseo. Hay personas que son destruidas por el deseo que tienen. claro. Y obviamente el yo lo que busca es su sostenimiento en el tiempo, que es el conjunto de nuestras identificaciones. Entonces, para el yo es sufrimiento, para el sujeto es satisfacción. Entendiendo el sujeto, entendiendo el sujeto como eso que está detrás, ¿no? Claro, por supuesto. Aquí cabría hacer una pregunta, creo yo que pudieran estársela haciendo ahora mismo que nos están viendo. Pues, si yo, por ejemplo, digo, yo deseo comprarme esta casa, realmente ese deseo no es interno, sino que es del otro, ¿sí? Igual aquí me gustaría quizás aterrizar un poco esta cuestión del estructuralismo, ¿no? Que el hombre es hablado, no habla, porque uno vive a nivel imaginario como si realmente lo que uno desea es propio, como si uno lo hubiera elegido, lo experimenta como si esto formara parte de un libre albedrío en el cual yo puedo decir, deseo eso y esto no lo deseo, esto sí y esto no, y de pronto pues resulta que la teoría lacaniana nos dice que no es así, que realmente no tenemos tanto poder en ese sentido. Bueno, justamente por eso Lacan dice que el deseo es inconsciente, ¿no? Sí, Que no es propiedad, no es propiedad nuestra. sí, sí. Nosotros no decidimos que es aquella cosa, rasgo contingente que al presentarse en el campo de la experiencia causa nuestro deseo. Tampoco decidimos qué es lo que causa de nosotros, que causa deseo en el otro, ¿no? Y siempre hay una descoordinación, o sea, Mm, lo que causa de mí el deseo en el otro no es lo mismo que hay en el otro causando deseo en mí. Por eso también esa idea de Lacan de que no hay relación sexual, porque como habíamos visto en el esquema anterior, ¿no es cierto?, de los dos conjuntos, donde lo único que coinciden es en el vacío que está en el medio, ahí se ve claramente que no hay una coincidencia, no hay una superposición, sino que, por ejemplo, Zizek da un ejemplo muy claro, tomado de una publicidad, ¿no? De cervezas, donde hay una mujer que se encuentra con mm, un sapo, lo sí, besa y se convierte en un hermoso príncipe, ¿no? Y el hermoso sí. príncipe la besa a ella y la convierte en una botella de cerveza. Eso Sí, sí, sí. muestra que ella buscaba, digamos, lo fálico en la plenitud del príncipe azul, y el príncipe azul solo buscaba el objeto parcial, ¿no? El objeto A, y no la totalidad del otro. Entonces ahí se ve que nunca hay coincidencia de los dos lados, ¿no? Solo se da un encuentro que al azar hace que uno venga a ocupar el lugar de ese vacío en el otro y a su vez el otro viene a ocupar ese lugar de vacío que hay en uno, pero eso es simplemente una coincidencia y nada más. Después puede Wow. pasar que todo lo que viene a surgir a continuación después del enamoramiento destruya esa relación totalmente. Wow, increíble. Una pregunta que me he hecho bastante, Daniel, es
si el deseo tiene que ver, en efecto, con el marco cultural en el que estamos viviendo. No sé, por ejemplo, se me ocurre hace, ¿qué te parece? 100, 200 años atrás, pues a mí me parecería impensable que alguien deseara llevar una vida fuera del marco de lo que se considera una familia, ¿no? Y hoy actualmente podemos ver movimientos que realmente están en contra de la idea de familia, ¿no? Es decir, ¿cómo se podría explicar esto y si tiene alguna relación también con el fantasma o meramente con el deseo? Pues, ¿cómo se podría explicar esto de que justamente en épocas específicas se desea algo y en otras épocas se desea otra cosa? Bueno, pero eso tiene que ver con la dimensión del imaginario y de lo simbólico, ¿no? También hay que Sí. ver qué tanto auténtico hay en ese deseo, porque como hay mucha determinación cultural y mucha cuestión Ujú. de semblante, de apariencia, de querer mostrarse como estar a la moda, a lo actual, Ok. cuando en realidad la gente que, bueno, hace ese tipo de exhibicionismo es un pequeño porcentaje de la población, ¿no? Ujú. Eh, por supuesto que la cuestión del deseo no tiene una ley, ¿no? Que sea universal para todos. Eh, en ese sentido es para cada uno, en cada caso, como pasaba con el columpio, ¿no? Que era Ujú. Ujú. solo una persona determinada lo podía ver, Sí. eh, y solo le estaba destinada a esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces se confunde la Ujú. demanda con el deseo. O Deseo. sea, uno puede plantear que, porque lo que creo que sucede en la actualidad, básicamente es esto, ¿no? Que se confunde el deseo con la demanda, ¿no? Hay Ujú. una especie de demanda a que el otro, con mayúsculas, ¿no? Que estaría representado, por ejemplo, por el Estado o por la opinión pública, venga a cubrir esa necesidad que hay en mí, que no la defina como deseo, sino como necesidad, y que es a su vez pensada como algo que yo decidí voluntariamente. O sea, yo me di una identidad que hace que tenga un determinado objeto de deseo y que ese objeto de deseo me tiene que ser provisto por el gran otro, que sería el Estado o la opinión pública o la gente en general, ¿no? Por eso también esa idea que algunos tienen de que si no pasaste por la experiencia de una relación homosexual, no tenés derecho a rechazarla, porque en realidad no sabes si te va a gustar o no te va a gustar. En realidad lo que causa deseo en uno va más allá de la decisión que uno puede tener. No tiene nada que ver con la voluntad. Entonces lo que se pierde justamente de vista es el carácter inconsciente del deseo. Es el hecho de que ni Claro. siquiera uno mismo está seguro de qué es lo que en el otro provoca ese deseo en uno. Y tampoco qué hace que uno sea deseado por el otro, ¿no? Por eso la gran pregunta de la humanidad es qué me quiere, o sea, qué hace que yo sea deseable para el otro y qué hace que el otro sea deseable para mí. Pero eso trasciende la cuestión de cómo me defino, cómo me identifico. Las identificaciones son parte del marco del fantasma y pertenecen al dominio simbólico e imaginario, pero no tienen nada que ver con esto que sería objeto causa de deseo, que tienen más que ver con el aspecto de lo real, ¿no? Muy imposible. Pero en última instancia la unión con aquello que me daría la plenitud y que cerraría esa brecha que se da como barra en el sujeto, en realidad es inalcanzable. Entonces no se puede estar permanentemente demandando la satisfacción total cuando esa satisfacción es imposible. Claro, por supuesto. Muy bien, Daniel, pues, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por esta clase. Me voy aprendiendo cosas nuevas, reflexionando bastante. Fue algo complejo, traté de seguirte lo mejor que pude y creo que lo logré. Espero que al espectador le pase lo mismo. De lo contrario, si gustan dejar dudas y mensajes, pues pueden escribirlos aquí abajo. Vamos a estar atendiendo a los temas que ustedes tengan por allí en mente para, bueno, pues ir aprendiendo un poco de Lacan. Y para finalizar, Daniel, ¿cómo resumirías a esta pregunta? ¿Qué es lo que se tiene que hacer al análisis con el fantasma? Y con eso cerramos y igual si quieres decir unas últimas palabras, pues adelante. Y básicamente llegar a darse cuenta de eso, de que no tenemos que cargar al otro, digamos, con el peso gigantesco de ser lo que nos viene a completar perfectamente, ¿no? O sea, lo que debería conducir el análisis es a la no relación sexual, o sea, a tomar conciencia de esa no relación. Y que el tema del deseo es contingente, es un encuentro, una TG, ¿no? Una TG que puede repetirse como automatón, pero es en una instancia algo contingente, algo particular, algo que se da o puede no darse. Pero no podemos exigirle al mundo que venga a cubrir las necesidades o los deseos que tenemos.
Wow, qué maravilla. Bueno, Daniel, muchas gracias. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Igual agradecer a las personas que nos han estado siguiendo. Hasta luego.